En un mundo donde la confianza en la familia es sagrada, la historia de Gypsy Rose se despliega como un oscuro laberinto de engaños y abusos. Desde una edad temprana, Gypsy fue sometida a un control extremo por parte de su madre, quien la presentó al mundo como una niña enferma y frágil, víctima de múltiples enfermedades. Sin embargo, tras la puerta cerrada de su hogar se ocultaba una realidad desgarradora, un caso extremo de un síndrome llamado Munchausen por poder que llevó a Gypsy a un punto de quiebre. ¿Hasta dónde estarías dispuesto para escapar del dolor? ¿Quieres saber más sobre este espeluznante caso? Quédate en este vídeo. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis la biografía ampliada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Gypsy creció en un entorno que estuvo marcado desde el principio por la manipulación y el abuso emocional. Su madre, Didi, comenzó a afirmar que su hija padecía una serie de enfermedades desde que era una bebé. Estos diagnósticos, que incluían distrofia muscular, leucemia y otros problemas graves de salud, no eran más que fabricaciones. Didi buscaba constantemente la atención y el reconocimiento, presentando a Gypsy como una víctima vulnerable que necesitaba cuidados intensivos. Desde una edad temprana, Gypsy fue sometida a múltiples procedimientos médicos, muchos de los cuales, o la gran mayoría, eran innecesarios. Didi la llevaba a consultas médicas regularmente, donde la mayoría de los médicos, engañados por una historia convincente de la madre y la aparente fragilidad de Gypsy, aceptaron dichos diagnósticos sin cuestionarlos. Esta dinámica creó un ciclo de dependencia y control en el que Gypsy se vio atrapada en la imagen que su madre había creado para ella. El síndrome mencionado anteriormente, Munchausen por poder, es un trastorno en el que una persona, típicamente un cuidador, causa o finge enfermedades en otra persona para obtener atención y compasión. En el caso de Didi, su necesidad de ser vista como una madre devota que cuidaba de una hija enferma alimentó ese comportamiento manipulador. Gypsy creció creyendo que realmente tenía todos estos problemas de salud, lo que afectó profundamente a la percepción que tenía de sí misma y su capacidad para actuar de manera independiente. El control de Didi sobre su hija se extendió más allá de la manipulación emocional, también involucró un abuso físico y psicológico. A medida que Gypsy crecía, Didi utilizaba medicamentos y procedimientos médicos necesarios para reforzar su narrativa de enfermedad. Gypsy fue alimentada a través de una sonda de alimentación durante la mayor parte de su vida, a pesar de que podía comer sin necesidad de esta. Didi justificaba esto diciendo que era necesario para su salud, creando un ambiente donde la niña sentía que su voz no tenía valor ninguno. Didi también manipulaba la apariencia de Gypsy para hacerla parecer más enferma. Le afeitaba la cabeza, alegando que la medicación le causaría la caída del cabello, así como inventarse una leucemia. Además, la vestía con ropa que acentuaba su fragilidad. Esto no solo engañó a quienes la rodeaban, sino que también ayudó a reforzar la imagen de Gypsy como una persona incapacitada. Amigos y familiares que conocían a esta niña estaban encantados con ella y la veían como una niña dulce y vulnerable. Sin embargo, muchos no cuestionaron la narrativa de Didi, ya que la madre siempre se presentó como una cuidadora devota. Médicos y profesionales, como mencionamos, también se vieron atrapados en la red de engaños. Algunos se dieron cuenta de las inconsistencias en el historial médico de Gypsy, pero pocos serían los que tomaran la decisión de investigar más a fondo, debido a la fuerte personalidad de Didi, sus conocimientos en enfermería y su habilidad para manipular la situación. Testimonios de personas cercanas reflejan la confusión y la incredulidad que muchos llegaron a sentir cuando descubrieron la verdad. Aquellos que pensaban que ayudaban a una madre y a su hija enferma se sintieron traicionados al darse cuenta de que estaban siendo utilizados como parte de un juego muy cruel. A medida que Gypsy crecía, empezó a cuestionar las afirmaciones de su madre y con ello su propia identidad, lo que la llevó a buscar una salida desesperada. Gypsy conocería a un joven llamado Nicholas a través de internet y rápidamente desarrollaron una conexión emocional profunda.
A través de sus conversaciones, Gypsy compartió con él su dolor y sufrimiento, y juntos comenzaron a idear un plan para escapar de la opresiva vida que llevaba con su madre. Nicholas se convirtió en una fuente de apoyo y su relación evolucionó hasta que comenzaron a discutir la idea de eliminar dicha fuente de sufrimiento, es decir, a Didi. A lo largo de varias conversaciones, Gypsy llegó a la conclusión de que la única manera de librarse de ese control absoluto de su madre era a través de un acto violento. La noche del 14 de junio, Gypsy y Nicholas llevaron a cabo su plan. Esa madrugada, mientras Didi dormía en su casa de Springfield, Missouri, ambos ejecutarían su plan. Gypsy, quien había sido entrenada para obedecer las órdenes de su madre, ahora se encontraba en una situación donde sentía que su única opción era actuar. El plan consistía en apuñalar a Didi varias veces en la espalda mientras ella dormía. Fue un ataque brutal y letal. Didi murió en el acto. Después de cometer el crimen, Gypsy y Nicholas huyeron de la escena, dejando atrás un rastro de sangre y confusión. La silla de ruedas de Gypsy permaneció en la casa, lo que despertó preocupación entre los vecinos, que al no ver a Gypsy comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Al día siguiente, la policía fue alertada sobre la situación en la casa. Los vecinos, preocupados, reportaron la desaparición de la joven. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo de Didi y tras una investigación, lograron localizar a Gypsy en Wisconsin, donde se había trasladado con Nicholas. Una vez detenidos, los agentes se sorprendieron al descubrir que Gypsy no era una niña discapacitada como todos creían. En lugar de eso, encontraron a una joven adulta que había estado viviendo bajo un régimen de abuso extremo. Durante los interrogatorios, Gypsy confesó su papel en el crimen, descubriendo la vida de terror que había llevado bajo el control de su madre. Ella dijo que a pesar de todo lo que había hecho, su intención no era simplemente asesinar, sino liberarse de un ciclo de abuso que la había dejado atrapada durante años. Este caso atrajo la atención nacional debido a la compleja relación que tenía con su madre, hasta que conoció a Nicholas en línea, quien se convertiría, como hemos visto, en su cómplice. Gypsy, tras ser arrestada, como confesó su papel en el crimen y en lugar de ir a juicio, se declaró culpable en 2016. Aceptó un acuerdo judicial que la condenó a 10 años de prisión por el asesinato en segundo grado. Esto fue visto por muchos como una sentencia relativamente leve. Mientras tanto, por su parte, Nicholas, su entonces novio y principal ejecutador del asesinato, fue llevado a juicio en noviembre del año 2018. A pesar de los intentos de su defensa por argumentar su vulnerabilidad debido a su diagnóstico de Asperger, el jurado no mostró indulgencia. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia reflejó la gravedad del acto, un asesinato premeditado brutal. El Dr. Theodore Wasserman, un neuropsicólogo, explicó que Nicholas era especialmente vulnerable debido a su desesperada necesidad de conexión emocional, algo que Gypsy aprovecharía desde el inicio de su relación en línea. Esta relación se convirtió en una obsesión para él que escaló rápidamente. Gypsy, quien fue la primera en contactar con él, usó esa dinámica a su favor. A lo largo de estas interacciones, Gypsy envió numerosos vídeos de roles sexuales y dominantes, donde ella era la figura de control. Estos vídeos no solo alimentaban la relación, sino que también moldeaban el comportamiento de Nicholas, preparándolo para lo que eventualmente sería un asesinato. Uno de los momentos más escalofriantes del caso fue la presentación de un vídeo en el que Gypsy, usando una peluca y una personalidad ficticia llamada Ruby, simulaba apuñalar a su madre en la cama. Según el doctor, estos vídeos eran esencialmente guías instructivas que condicionaban al joven, preparándolo psicológicamente para lo que se venía. Los mensajes de Gypsy fueron claros: si me amas, harás lo que te digo. Nicholas, desesperado por no perder a la única persona con quien habría creado un vínculo emocional, siguió estas instrucciones al pie de la letra. Aunque Nicholas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, muchos se preguntan si fue también una víctima en esta oscura trama, o simplemente un hombre peligroso que terminó cometiendo un acto de brutalidad. Durante el juicio, Gypsy testificó contra él. El jurado no tardó mucho en declarar su culpabilidad.
¿Tú qué crees? ¿Fue Nicholas un manipulador o un hombre fácilmente manipulable? ¿Quién era realmente la víctima de esta trágica historia de control, abuso y engaño? Te leo en los comentarios. Ahora continuamos. Un elemento clave de este juicio es cómo el fiscal Dan Peterson aprovechó la cobertura mediática para moldear la percepción del público. Desde el principio presentó a Gypsy Rose como una víctima en defensa de los abusos sistemáticos de su madre, lo cual era en parte cierto debido al síndrome que hemos mencionado que sufrían. En este contexto, Didi ejercía un control extremo sobre su hija, obligándola a someterse a tratamientos innecesarios y mantener una fachada de enfermedad. Sin embargo, Peterson tomó esta verdad y la usó para pintar a Nick como un villano sin matices, alguien que supuestamente llegó a la vida de Gypsy con la única intención de cometer un asesinato. Este enfoque ignoró la naturaleza compleja de la relación entre ambos. La fiscalía prefirió simplificar la historia para hacerla más dirigible y sensacionalista para los medios, posicionando a Nicholas como el único responsable de la violencia. Este movimiento era efectivo en términos de manipular la percepción pública y potencialmente a los miembros del jurado. Las imágenes y los vídeos que mostraban a Gypsy como una niña inocente, que fue repetidamente abusada por su madre, fueron muy utilizados, dificultando una visión objetiva del caso. Uno de los puntos también más sorprendentes del juicio fue la decisión de la fiscalía de no llamar a Gypsy como testigo. En la mayoría de los casos acusados es común que quien acepta un acuerdo de culpabilidad testifique contra su cómplice. Sin embargo, aquí no fue así. Esta omisión generó sospechas sobre los motivos del fiscal. Si Gypsy era la víctima central de la historia, ¿por qué no ponerla como testigo clave para reforzar el caso? La respuesta radica en el miedo de la fiscalía a que Gypsy pudiera decir algo en el estrado que contradijera la narrativa que habían construido. Si hubiera testificado, la defensa de Nicholas habría tenido la oportunidad de interrogarla y sacar a la luz detalles que podrían haber expuesto mentiras o inconsistencias en su versión de los hechos. En ese sentido, la decisión de no llamarla como testigo protegió a la fiscalía de tener que enfrentar las posibles verdades incómodas que Gypsy podría haber revelado bajo presión. El abogado de Nicholas también cometería un error al no intentar que el juez declarara a Gypsy como un testigo hostil. Esta designación hubiera permitido a la defensa cuestionar más intensamente y tratar de desmantelar su versión de los hechos. La omisión de esta estrategia debilitó la capacidad de la defensa para enfrentar a Gypsy, lo que en última instancia favoreció a la fiscalía. De hecho, Nick reveló que Gypsy había intentado acabar con su madre en el pasado. Además, esta manipuló a sus padres para que creyeran que ella lo cuidaría, mientras que su plan era que Nick fuera el único culpable. Ahora, como sabemos, Nick fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que su madre, Stephanie, se volvió adicta tras la condena de su hijo y falleció 2 años más tarde. La familia de Nicholas se vio devastada por la situación, dejando a su hermano menor Kim sin su madre. Aunque Nicholas cometió un crimen, el análisis sugiere que Gypsy recibió un trato preferencial. ¿Pero qué es de la vida de Gypsy ahora? A pesar de su encarcelamiento, la vida de Gypsy siguió dando giros inesperados. El 27 de junio de 2022, mientras aún cumplía su condena en la prisión de Missouri, se casó con Ryan Scott Anderson. Aunque los detalles de la relación son limitados, el matrimonio atrajo considerablemente la atención mediática, pues marcaba un punto nuevo en su vida, mientras aún ésta estaba tras las rejas. Lo que pocos esperaban era que Gypsy fuera liberada antes de lo previsto. Tras haber cumplido el 85% de su sentencia, fue liberada el 28 de diciembre de 2023, 3 años antes de la fecha originalmente programada para su excarcelación. Tras salir de prisión, se ha convertido en una celebridad en las redes sociales y ha realizado algunas entrevistas. Entre las palabras más destacadas de Gypsy tras salir de prisión, encontramos una entrevista donde habla de su relación con Nicholas. Aunque Gypsy aceptó su responsabilidad y cumplió su condena, su conexión con este sigue siendo un aspecto clave de esta trágica historia. Gypsy admitió que ambos tenían muchos arrepentimientos, lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese extremo y que el asesinato jamás debió ocurrir. Aunque reconoce su papel, también dejó claro que Nicholas es responsable de sus propias acciones y que ahora cumple cadena perpetua por ellas. Uno de los puntos más polémicos es si Gypsy siente empatía por él, considerando su diagnóstico de Asperger.
En sus palabras, aunque comprende las dificultades que él ha enfrentado por su condición, no cree que eso lo convierta en alguien merecedor de simpatía en el contexto de sus crímenes. Ambos pagaron por lo que hicieron, pero Gypsy rechaza la idea de que ella deba tener más indulgencia, solo porque su sentencia fue más corta. El 30 de abril de 2024, Gypsy anunció que había revivado una antigua relación con Ken Urquhart. Dado el tumultuoso pasado de Gypsy y las circunstancias que la llevaron a la cárcel, su relación con Urquhart había sido un tema de interés en los medios, y este anuncio marcó un nuevo capítulo en su vida personal. Luego, el 9 de julio de 2024, Gypsy compartió una emocionante actualización. Anunció que ella y Ken estaban esperando su primer hijo juntos. El bebé está previsto que nazca en enero de 2025, lo que ha generado tanto entusiasmo como especulación sobre cómo Gypsy manejará esta nueva etapa en su vida. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso y los recientes acontecimientos relacionados? ¿Te gustaría ver más vídeos de este caso tan complejo? Te leo en los comentarios. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este caso. No olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.